Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor y amigo Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Señores, no sé si ustedes recuerden, pero este escritor Francisco Martín Moreno en su momento había dicho en pocas palabras que quemaría vivos a cada uno de los morenistas. Dicho sea de paso, muy recientemente les había subido un video en donde el mismo Rubén Luengas lo había, pues ahora sí que dejado exhibido al señor, porque tal parece que anda resentido. Es exagerado la manera en cómo se expresa, pero también es que hemos vivido y estamos viviendo como esta oposición ya no nos espanta nada, que todos estos tipejos ahora sí que se están uniendo para poder atacar al presidente de la República. Pero ¿cómo ven ustedes que ahora les digo escritor? Porque terminó, así como ven ustedes, en el PRI. Así como lo oyen. Y una que también fue muy cuestionada, Dennis Dresser, que también iba a acabar ahí en el PRI, pidió que la sacaran de ese panel. Pero nos estamos adelantando para que vean ustedes cómo, pues ya prácticamente este señor, si es que se le puede seguir llamando escritor, simplemente nada más da sus conferencias para poder soltar toda esa rabia, todo ese enojo que tiene con la gente que votó por un cambio, por una cuarta transformación. Quería recordarles esto, para que no se nos olvide cómo el Señor se expresa de todos y cada uno de nosotros que creemos en esta transformación. Ignoran. Yo por eso propongo, y aquí concluyo, Pedro, que si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno de los, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino, Pedro, te lo juro. Y además otra cosa, quien vote por Morena el año que entra, será también un traidor a la patria, porque si no se duelen tampoco los votantes por lo que está sucediendo en este país y votan por ellos, habrán perdido el derecho a quejarse y serán iguales que ellos, que cada uno de los morenistas, Pedro. Fíjense ustedes nada más la manera en cómo se expresa esta oposición. Con el mismo Pedro Ferriz de Con, que para qué les hablo de él si es otro impresentable. Ante esta situación, el presidente de la República en su momento reaccionó de esta manera. No sé si ustedes recuerden. Moreno llegó al extremo de decir que si se viviera la Inquisición, él quemaría a todos los morenistas, uno por uno, vivos en el Zócalo. O sea, una cuestión excesiva, ¿no? Y pues no solo es propagar odio, sino a mí me llamó mucho la atención de que no salió nadie de los que supuestamente son antifascistas a decir, pues no estamos de acuerdo con los morenistas, no estamos de acuerdo con el presidente, pero eso es inaceptable. Pues sí, hay formas de expresarse, pero aquí lo que llama la atención es que el mismo PRI, al ver cómo se expresa este escritor, pues le da cabida y hasta lo presentan como algo magistral. Continuando con los trabajos de la 23 Asamblea del PRI, hoy tendremos una conferencia magistral impartida por Francisco Martín Moreno. Fíjense nada más. Ahí es donde acabó. En donde deben de estar todos estos personajes. Ahí en el PRI o en la oposición. Qué bueno que se quitan la careta de una vez por todas y ya se dejan de estar ocultando con que son escritores, con que son intelectuales. Por favor, por favor. Simplemente son militantes, si se puede decir, de alguno de estos partidos de la oposición. Y así es como terminó de derrochar. Y es más, alabando también a Salinas de Gortari, señores. Y no estoy mintiendo. Escúchenlo ustedes. Del TLC, un TLC que hoy en día implica las transacciones comerciales de más de 1.100 millones de dólares al día, que me parece que es algo. ¿Qué sería este país hoy en día sin el TLC? Es un aplauso que hay que rendirle al presidente Salinas. Claro que pues,
esto suena mal cuando se le considera un innombrable, ¿no? Pero para mí yo creo que en los claroscuros de cualquier administración, a mí me encanta ver y comprobar el TLC, como también me encanta ver cómo logró pues una reforma constitucional para desaparecer el ejido que estaba atrasando en nuestro país, porque en el ejido no se podían dar créditos, porque en el ejido no se podía hipotecar, y entonces ahora con esta transformación del ejido, pues sí, el campo mexicano finalmente empezó a evolucionar. Entonces, ¿a dónde quiero llegar en este momento después de esta brevísima explicación para ya entrar en materia del México en nuestros días? Que para mí es muy importante subrayar la inexistencia de las culpas absolutas. No hay culpas absolutas. O sea, nosotros ya estamos viendo con toda claridad hasta dónde quiere llegar el presidente de la República, el presidente López Obrador. Ya lo vimos, está más que claro. Pero bueno, ahora hay un momento en el que yo creo que termina la responsabilidad política del presidente de la República y comienza la responsabilidad de la sociedad. A ver, yo puedo entender lo que ocurrió en el 2018 con un gran esfuerzo, pero bueno, puedo entender que la gente estaba harta de las corruptelas del gabinete del presidente Peña Nieto. Estaba harto. Entonces, bueno, el pueblo dijo, bueno, ya vamos a cambiar, sí, con independencia del pacto de la impunidad. El hartazgo de la sociedad era claro y 30 millones de mexicanos votaron por López Obrador. Habían votado 18 millones nada más por el presidente Peña Nieto en el 2012, pero por él votaron 30 millones. Bueno, esa era la decisión de la sociedad que quería sacudirse de encima a Peña Nieto y al PRI. Bueno, bien, pero ¿cuál fue la grave equivocación de la sociedad mexicana, del pueblo bueno y sabio? Que además de entregarle el poder del Ejecutivo al presidente López Obrador, también le entregó la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y también le entregó 19 congresos estatales. ¿Y votaron por qué? Votaron por la fusión de poderes y el pueblo de México no votó por la separación de poderes. Estaba bien si querían darle el poder a López Obrador, bueno, pero no le entregas también el Congreso de la Unión, ni le entregas también 19 congresos estatales, con lo cual tenía las facultades para modificar a su antojo la Constitución, que afortunadamente no puede hacer ahora. Pero esa es la responsabilidad a que yo me refiero. El presidente de la República ha aprovechado con mucha eficiencia las instituciones de la República, las aprovechó para llegar al poder. Y tan pronto llega al poder, en lugar de estar agradecido con las instituciones de la República, las destruye. Y claro, aquí importa mucho la opinión de la nación. La opinión de la nación la vimos en el año, ahora apenas hace 5 meses, cuando afortunadamente para todos nosotros no le concedió la nación la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Le dio, sí, la mayoría absoluta, con una serie de trampas enormes, porque yo he platicado con mucha gente y bueno, afortunadamente no le dieron todo el acreditamiento de la responsabilidad proporcional que se le dio en el 2018, ahora ya no. Pero bueno, de cualquier manera hay muchas personas a las que yo les pregunto y les preguntaba, ¿y vas a votar por Morena? Y me decían, no voy a votar por Morena, voy a votar por el Partido Verde. Oye, pero es lo mismo votar por el Partido Verde que votar por Morena. ¿Cómo? No sabían. Pero no, entonces mejor voto por el Partido del Trabajo. Pero es lo mismo votar por el Partido del Trabajo que votar por Morena. O sea, la ignorancia política de este país es verdaderamente alarmante. Y entonces, claro, pues ahí está lo que sucedió. Afortunadamente para todos nosotros no logró más que la mayoría absoluta. Pero entonces el presidente está decidido a que, a pesar de que la nación no le concedió la mayoría calificada, él quiere a través de la UIF y a través del SAT y a través de la Fiscalía General de la República, lo que intenta es derogar la voluntad de la nación y hacerse a como dé lugar de la voluntad de la mayoría calificada para reformar la Constitución a su antojo. Y aquí este es uno de los puntos en donde yo quiero poner el acento, lo pondré si a ustedes les parece bien al final, pero creo que esta parte es muy importante para que quede claro que quién fue quien ganó las elecciones ahora en junio pasado. Para mí, perdón que lo diga, pero claro que lo ganó la nación porque no le dimos la mayoría calificada, eso me queda más claro que el agua, pero también creo que la ganó de buena manera el AMPA.
Lo ven, señores, siguiendo atacando, pues obviamente a la gente que quiere esta transformación, hablándoles de ignorancia política. Ustedes lo escucharon con sus propios oídos. Este señor simplemente, pues nada más muestra ese tipo de, pues cómo decirlo, desprecio, rencor, rabia que tiene hacia las personas que realmente pidieron un cambio. Y lo preocupante, bueno, no lo preocupante, porque así es como se la gasta, pues obviamente otro partido que quiere buscar, a como dé lugar, regresar al poder, y es el PRI. Lamentable, ¿eh? Y qué bueno que acabe así, pero lamentable la situación. Miren ustedes. La sociedad criminal mexicana y extranjera, como sea, que bueno, supimos cómo se robaron urnas, se robaron votos, boletas, se robaron actas, y entonces, ¿quién ganó? Cuando se les amenazó a los abogados de las entidades federativas que estaban siendo afectados, le dijeron, tú denuncias lo que está aconteciendo y en ese momento ya sabrás lo que te va a ocurrir. Por eso no hubo denuncias. Pero tampoco hubo denuncias porque operó con mucho éxito el chantaje en muchos gobernadores salientes de diferentes partidos políticos. ¿Cómo operó? Pues a muchos gobernadores salientes le dijeron, ya te investigamos, ya sabemos que tienes un rancho en Arizona, una casa en Texas, un departamento en Miami y un piso en Madrid, y tienes estos depósitos, ya los checamos, ya sabemos que tu familia tiene todos estos bienes. Si tú no apoyas al candidato de Morena, entonces lo que vamos a hacer es encerrarte a ti y a toda tu familia por muchos años. Y claro, con tal de que no los encerraran, vendieron a sus estados y por ende vendieron a la patria. Y entonces, ¿esto cómo se llama? Esto es una traición. Por eso para mí es tan importante insistir nuevamente en que no existen las culpas absolutas. ¿Dónde acaba la responsabilidad del presidente o de sus operadores que amenazan a los gobernadores? ¿Y dónde comienza la responsabilidad de los gobernadores que ceden ante el chantaje? ¿Por qué? Bueno, pues porque tal vez tienen, como decía Chou En-lai, un muerto en el closet. Y claro, entonces, al tener un muerto en el closet, es muy fácil la ejecución del chantaje. Pero entonces también dice uno, ¿y dónde está el Estado de Derecho? Sino lo que estamos haciendo es aplicar otra vez de nueva cuenta la justicia selectiva, ¿no? Entonces, pero quisiera llegar a otro punto que es muy importante, y es el de la inmovilidad, no solamente el de la inmovilidad política, sino también el de la inmovilidad social. Estamos viendo, que también es muy sorprendente, que ya van 700,000 muertos por la pandemia. Es falso que vayan nada más 200 y pico mil. No es cierto. ¿Por qué? Porque 5 exsecretarios de salud, 5 de México, dijeron que el número había que multiplicarlo por lo menos por 2.5. Ya son 700,000 muertos, o a lo mejor hasta un poco más, de acuerdo al conteo de las actas de defunción que existen en el país y otros datos de los que se han hecho estos distinguidos médicos mexicanos, entre ellos, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede? Que van 109,000 homicidios dolosos desde que comenzó esta administración en prácticamente 1,000 días. En estos 1,000 días, si ustedes sacan su cuenta, entre 109,000 y 1,000 días, prácticamente son cada 15 minutos asesinan a un mexicano. Impunemente, porque nunca veremos a los asesinos tras de las rejas. Pero imagínense qué país somos en donde cada 15 minutos asesinan impunemente a uno de nosotros. ¿De qué se trata, verdad? Y sin embargo no hay sanciones. Vemos que se mueren los niños enfermos de cáncer. Vemos que asesinan a 12 mujeres al día. Vemos que cierran las estancias infantiles. Vemos que cierran los comedores comunitarios. Y sin embargo, nadie protesta. Estamos viendo, según las últimas encuestas del INEGI, que se fueron 6,5 millones de mexicanos a la pobreza en lo que va de esta administración, y nadie protesta. Quiebra 1,5 millones de pequeñas y medianas empresas. Estas pequeñas y medianas empresas que son las que acaparan el 80% del empleo en nuestro país. Y no se les da ayuda financiera para que puedan pagar a proveedores y para que puedan pagar también a sus empleados, a lo mejor a la mitad del salario, para mantener la planta del empleo. Y sin embargo, el presidente tiene el 60% de aprobación.
A pesar de esta hecatombe educativa, cultural, económica, laboral y social, a pesar de las amenazas del crimen organizado, sigue teniendo esa aprobación. Yo me pregunto, entonces, si va a seguir así hasta el 2024, entonces, ¿qué va a suceder? ¿Otros 6 años más de Morena? Me llama la atención. Claro que también cabe el argumento de que Morena no obtuvo ahora, perdió 13 millones de votos en las últimas elecciones. Esto también hay que decirlo. Pero bueno, lo que la gente cree es que, como ya les decía, que el Partido del Trabajo y el Partido Verde y todos estos otros partidos aliados a Morena, pues no tienen nada que ver, pero sí tienen algo que ver. Entonces, la pregunta es ¿por qué tiene tanta popularidad? Y la respuesta es que, entre otras razones, está recibiendo este gobierno 850,000 millones de pesos de las remesas. Y claro, cuando en una mesa pobre llegan $300 o 400 de los Estados Unidos cada mes, pues son 8,000 pesitos, 9,000 pesitos, que son 3 o 4 veces el salario mínimo, y que con eso pueden paliar todas sus dificultades, pagar útiles, pagar medicinas, pagar alimentos. Y entonces esto de alguna manera desvirtúa la realidad económica de nuestro país, pero además el presidente está regalando 500,000 millones de pesos. Si sumamos, yo no soy bueno para los números, 850,000 millones de pesos que llegan de las remesas, más 500,000 millones que él obsequia, diciendo que son ayudas asistenciales, cuando en realidad es la compra de una clientela electoral, pues entonces claro que se desdibuja la realidad. Y junto con esto es que con las personas que yo platico de todos los sectores sociales me dicen, es que hay que darle la oportunidad, todavía no le hemos conseguido el tiempo necesario para que lleve a cabo sus planes de gobierno. Y yo digo, después de 3 años, ¿qué quieren que yo les diga, no? Entonces, creo que esta política de división de las sociedades es muy perniciosa también. ¿Por qué? Porque no hay que dejarnos engañar con este tipo de tipejos. Y lo digo con todo respeto. Pero si no les dolía cuántos sexenios se iba destruyendo a México, quieren que en 3 años resuelva un problema que tiene... ustedes saben cuántos, señores. El presidente cuando entró lo dijo. Este sexenio no va a dar. Va a servir para poder sentar las bases. Y el que viene tiene que seguir con ese rumbo. Estos nada más quieren polarizar. Quieren buscar algún pretexto para poder, pues obviamente, crear amarillismo y desorientar a la gente. Pero no lo vamos a permitir. Porque gracias a que se expresan, gracias a que salen, se quitan la máscara, es que nos damos cuenta que estamos los morenistas, los que creemos en esta cuarta transformación, por buen camino. El ardor que le sale a estos señores, pues es felicidad para nosotros, y lo digo con todo respeto. ¿Qué pasa en un país cuando se van los pirurris? A ver, encuentren ustedes un pirurri en Cuba, encuentren un pirurri en Venezuela, encuentren donde los pirurris se van. Lo primero que hacen los pirurris, por usar este término tan odioso, es que se llevan sus recursos, y claro, al llevarse sus recursos, después se van ellos. Cuando a principios del 2018 me invitaron un grupo de empresarios de Miami a que fuera yo a dar una conferencia allá, me llamó muchísimo la atención que antes de las elecciones, que cuando... Bueno, señores, pues no, magistral conferencia, magistral. Simplemente se dedicó a hablar del presidente de la República. No, pues qué bien por el PRI, qué buena enseñanza le da pues a la gente que estuvo ahí, porque vean ustedes, la verdad es muy lamentable todo esto, da hasta pena ajena, pero así es como se las gasta el PRI nacional. Miren ustedes, hasta pena da. Ahora salió soldado del PRI, una vergüenza, la verdad, una verdadera vergüenza, así tal cual. Y les digo que ahí estaba Dennis Dresser, ahí estaba Dennis Dresser. Nada más que no, por la situación en la que se vio envuelta recientemente, pues tuvo que pedir que la quitaran de ese panel, que quitaran hasta su fotografía, lo exigió, y que ella no iba a estar
pero sí estaba contemplada para que saliera. Lamentable. Y qué bueno, qué bueno que estos escritores se quiten la máscara. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable sábado. Servidor y amigo Irving Rodríguez. Nos vemos en una siguiente emisión. Recuerde, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.